Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Mirad, ahora os voy a hacer un vídeo sobre la diferencia entre el síndrome tóraco-lumbar o lumbalgia propiamente dicha. Trabajando con bailarines es frecuente encontrarnos con unas diferencias sutiles, pero que son claves a la hora de hacer un correcto diagnóstico. Así que os voy a compartir ahora una pantalla donde he hecho una pequeña presentación y así vais a poder tener todo el contenido de esto que os voy a explicar. Soy Ana Velázquez, tengo una consulta de fisioterapia específica para tratar a bailarines y también a músicos. Trabajamos con artistas. Podéis ver el contenido en cepae.net y aquí os comparto como introducción temas básicos. Primero, no todo dolor lumbar es lumbalgia. A veces lo que parece una lumbalgia es un síndrome tóraco-lumbar. Vamos a explicar ahora la diferencia porque cambia totalmente el tratamiento y el pronóstico. La clave está en saber de dónde viene realmente ese dolor. ¿Lo sabríais diagnosticar? ¿Lo sabríais diferenciar? Os voy a dar unos pasos para que tengáis en mente a la hora de hacer vuestra anamnesis y el diagnóstico con el paciente. Las diferencias más importantes son que una lumbalgia, es decir, dolor lumbar mecánico, la definimos así, está centrada en la zona lumbar baja. Empeora con los movimientos o posturas prolongadas y puede irradiar hacia glúteos o piernas. Suele implicar una contractura muscular o una sobrecarga discal y a menudo se relaciona con sedentarismo o sobreesfuerzo. En el caso de los bailarines, cambiar bruscamente de actividad puede llevar a una lumbalgia y el sobreesfuerzo de movimientos repetitivos, donde lo podemos encontrar en cambrés repetitivos o en portés. El síndrome toracolumbar es un dolor que simula a una lumbalgia, pero el origen está más arriba, es decir, en la unión del tórax con la zona lumbar. A menudo no mejora con el tratamiento habitual que podamos ofrecer al paciente de lumbalgia. Es un dolor puntual, es un dolor profundo, irradiado hacia la cresta ilíaca, abdomen y ingles y baja también hacia la zona del glúteo y no solo se va a quedar en la zona lumbar. Se asocia a irritación de las ramas cutáneas toracolumbares y es frecuente en personas con posturas rígidas, disfunción diafragmática o sobreuso del tronco. Fijaros que esta última frase define mucho porque las posturas más rígidas, aunque pensemos que el bailarín puede ser muy flexible, cuando viene la consulta y hacemos una exploración en concreto y analítica de todo su cuerpo, vemos que hay zonas que no moviliza correctamente. Ha compensado esa movilización con otras zonas, con lo cual sí que hay una postura más rígida en una zona que conlleva a una hipermovilidad de otra. La disfunción diafragmática la tenemos cuando hay una expiración y se activan antes el oblicuo superior que el transverso del abdomen. Y lo veo muchísimo en bailarinas, sobre todo en bailarinas de danza clásica, de ballet, porque asocian el ejercicio de cerrar costillas, hacerlo durante toda la expiración. No diferencian entre inspiración y expiración, van cerrando costillas a la hora de hacer, pues por ejemplo, pues subidas de pierna, batmans, etcétera. Y esto lo que provoca es que haya demasiada presión y imitan a una maniobra de Valsalva. Por lo tanto, no están haciendo una correcta expiración, no la están iniciando desde la parte donde tendría que realizarse, que es desde este trabajo más del transverso y por lo tanto se une también al trabajo del sobreuso del tronco, porque están sobresolicitando esta musculatura. Por lo tanto, son tres puntos claves que se van repitiendo en danza. También lo podemos ver en los dos estilos de danza, aunque os estoy poniendo como ejemplo la danza clásica porque es la que más costillas veo en cierre. Casos clínicos específicos que os quiero explicar. Desde pacientes diagnosticados de lumbalgia, que vienen con un diagnóstico médico, aunque el dolor no baja del glúteo ni mejora con estiramientos lumbares. Es decir, que el paciente viene con el diagnóstico, viene explicando que ha hecho estiramientos de isquiotibiales, de columna, etcétera, piramidales, y ese dolor sigue persistiendo.
Entonces ahí es cuando tenemos que pensar más, cuando hacemos la exploración y vemos partes de la columna más rígidas, más un ángulo de Charpy cerrado, un ángulo de costillas bajas cerrada, y más si le pedimos un Batman y está haciendo una hiperpresión y que vemos que la zona del transverso baja del abdomen está en distensión o está en hiperpresión, entonces es cuando tenemos que pensar que viene de más arriba. Os voy a explicar otro caso también, por ejemplo, típico, que es que después de explorar esa charnela toracolumbar encontramos el origen del dolor, porque encontramos rigidez o incluso irritación en la zona sensitiva. ¿Cómo lo podéis valorar esto? Además de las zonas que sabemos que son propias de la zona intercostillas, o sea, los intercostales, podemos estar evaluando si hay hipertono en esa zona. Podemos trabajar la piel directamente, es decir, rasgar un poquito la piel con la base de la uña y mirar si hay una hiperreacción. Eso sería una señal. Otra señal es ver si hay básculas, es decir, si hay capilares que se han roto ya en esa zona, implica también que hay una falta de vascularización y eso tiene que ver también con una falta de movilidad y que la parte de ese cuerpo no está lo suficientemente nutrida, o también a la palpación anterior. Nos acordamos entonces de que el pericardio se une a zonas muy concretas del cuello y de la zona dorsal y que si hay una falta de movilidad en esa zona, el corazón puede estar sufriendo de movilidad y lo manifiesta con dolor en la palpación del esternón, en la zona del plexo, que es la zona donde se agarra ese ligamento pericárdico anterior y también posterior. Con lo cual tenemos ahora señales de que puede ser un síndrome toraco-lumbar. También, otro ejemplo, pues que un mismo síntoma puede tener origen distinto y saber verlo marca la diferencia. Cuando el paciente viene a la consulta y te dice, tengo esta sintomatología, aunque la reconozco porque tiempo atrás ya la tuve y porque no es la primera vez que se me manifiesta. Aunque puedes ver que ese origen es diferente, es distinto. ¿Por qué? Porque ahora yo no estoy haciendo la misma coreografía, ahora ya no hago estos saltos repetitivos, que también los saltos pueden ocasionar lesiones a este nivel, porque si el suelo pélvico no está amortiguando lo suficiente esa presión, significa que el diafragma tampoco y por lo tanto la zona dorsal no tiene esa capacidad de respuesta. Por lo tanto, eso es sintomatología de cuando el paciente te dice, tienes que sospechar de esto cuando la sintomatología ha aparecido en dos momentos de su historia, pero con orígenes, y piensa el paciente así, que son distintos porque no está haciendo el mismo trabajo corporal. Y también como último caso, quería explicaros que cuando tratas a la charnela, cuando tratas esta zona toracolumbar, la lumbalgia posible esa desaparece. Quiere decir que hemos llegado al origen de la lesión porque esa lumbalgia ha desaparecido, ese dolor referido se ha ido al trabajar simplemente la movilización de este tórax y mejorar esa vascularización. Como consejo, deciros que no tratéis donde duele única y exclusivamente, sino buscar dónde es el origen del dolor. Detectar el síndrome toracolumbar puede evitar daños en tratamientos ineficaces, años de tratamientos ineficaces, porque pacientes que han venido y que han ido a otros profesionales y que les trataban la zona del dolor descargándola o con masaje o incluso ellos también te pueden comentar, bueno, es que he ido a otros centros que me han hecho masaje en esta zona, me han estirado la zona y no he mejorado. Ahí también te tiene que dar pistas. Se me sigue cargando siempre la misma zona. Bueno, pues esto también es señal de alarma. Consejos que os puedo dar también es evaluar siempre, no hagas suposiciones. Tenemos herramientas para hacerlo y si no, pues nos formamos por ello, porque si no el paciente está sufriendo nuestra inexperiencia y nuestra falta de correcta exploración. Tu cuerpo te da pistas, escúchalas, ¿sí? Decirle al paciente también, involucrar al paciente de comentar esto, ¿no?
En cuanto empieces a notar una sintomatología que no te cuadra con lo que has notado antes o que es otra vez la misma sintomatología, cuidado. Si es una sintomatología que es primeriza, nunca había notado esto. Escúchala y a ver si en un par de días se va. Si en un par de días se va, ok, vale, no le des más importancia. Ahora, si es una sintomatología que se repite, que ya la conoces, párate a escucharla de otra forma y analízala de otra manera. Te podemos ayudar, aunque tú también tienes que responsabilizarte de tu dolor, porque el dolor viene a enseñarnos que algo no va bien. Estoy protegiendo una zona para que no se mueva o estoy protegiendo esa zona para llevarla a un estado distinto. Por lo tanto, el dolor es una señal que nos da muchas pistas de que algo no está funcionando. No intentemos tapar el dolor, si no lo tenemos que escuchar. Y por último, que el diagnóstico correcto transforma esos resultados. El paciente se ve liberado y realmente lo que estamos haciendo es optimizar su rendimiento. Aquí os he puesto un esquema final sobre las diferencias entre la lumbalgia mecánica y el síndrome tóraco-lumbar, llevándose que esto tiene diferente origen, diferente causa. En claves de danza es importante porque la lumbalgia aumentará en cambrés, arabesque y con hiperlordosis. En cambio, el síndrome tóraco-lumbar va a mejorar al liberar la zona dorsal baja con flexiones de tronco. Y que el dolor es muy diferente porque de la lumbalgia mecánica nos va a ir a la zona lumbar, incluso puede ser un dolor irradiado, que haya pinzado algo, ok, sí, pero no se estanca en la zona del glúteo y sobre todo esto que os comentaba del ángulo de Charpy cerrado y la falta de movilidad en esa zona o respuesta demasiado grande a la hiperreacción de la piel. Así que si os ha gustado este vídeo, veis que es necesario y que tiene mucho sentido hacer una evaluación exhaustiva del bailarín para hacer un buen diagnóstico, optimizar el rendimiento, ir a la causa principal, formaros, acceder a nuestras formaciones que tenemos tanto para fisioterapeutas específicas y también tenemos para bailarines, prevencionistas, profesores y educadores de danza. Lo podéis encontrar todo en nuestra página web cpae.net, Centro de Prevención en Artes Escénicas.net. Gracias a todos y hasta la próxima.